Hola a todos y bienvenidos nuevamente a Programa 123. En esta ocasión vamos a ver cosas básicas sobre teoría de grafos, representación y recorrido, no más. Y también veremos un problema sobre DFS, nomás para estar seguros que hemos entendido bien. Entonces comencemos. ¿Cómo representar grafos en la PC? Bueno, existen dos formas, la lista de adyacencia y la matriz de adyacencia. ¿En qué consiste la lista de adyacencia? Bueno, la lista de adyacencia puede ser un vector de enteros, como pueden ver ahí, o puede ser, de forma alternativa, un vector de sets de enteros. Esta es una forma de representarlo, esta es otra forma. Ok, ¿cuál es la más eficiente? Depende del problema. En este caso, bueno, estamos en programación competitiva, así que las dos nos van a servir, solo hay que saber en qué casos tenemos que usarla. En este caso tenemos una lista, entonces cuando queremos un recorrido simple de grafo, pues preocupémonos por esta representación. No nos preocupemos por esta otra. ¿Por qué? Porque esta es más eficiente en términos de recorrer. Porque recorrer la lista te va a tomar tiempo lineal, pero recorrer una lista de sets, es decir, recorrer todo un set te va a costar n log n, siendo n el tamaño del set. Entonces no queremos eso. Queremos un recorrido lineal. Bien. Pero si por ejemplo hay algunos problemas de este estilo, algunos problemas en los que aparte de estar recorriendo el grafo, en algún momento o en bastantes momentos tenemos que verificar si un elemento pertenece al grafo o no. Entonces en esos casos podemos usar el vector de set de enteros. Algunos ya más familiarizados con los grafos me dirán, bueno, pero si tenemos que verificar que si algún elemento pertenece o no a la lista de vecinos de un nodo, entonces podría usar una matriz de adyacencia. Pero si el grafo es demasiado grande, conviene más usar un vector de sets. ¿Ok? Conviene más para ahorrar espacio. Para ahorrar espacio sin perder mucho tiempo. Bien, entonces lo que hay que saber de los grafos: cada punto es llamado nodo y cada una de sus uniones son llamadas aristas. Eso es todo lo que tenemos que saber. Las aristas pueden tener peso y ya está. Entonces, ¿cómo modifiquemos el grafo para nuestro gusto? Eso va a depender del problema, va a depender mucho de la necesidad. Ok, entonces en este caso tenemos una lista de adyacencia. Bueno, los nodos obviamente sí van a estar ordenados porque estos en corchete son posiciones dentro de este vector más grande, y luego estos los puse en llaves porque es una lista desordenada. No necesariamente va a ir primero el 0 que el 1, porque depende de cómo nos den la entrada. Entonces vamos a tener una lista normalmente desordenada. Bien, entonces, ¿qué va a pasar con el nodo 0? Fijémonos acá en el nodo 0. ¿Quiénes son sus vecinos? Le llamamos vecinos a aquellos a los que están unidos directamente. Por ejemplo, el 2, el 4 y el 5 son vecinos del nodo 0. Entonces su lista consiste en 2, 4 y 5. En el nodo 1, su lista de adyacencia sería el 5 con el 4. Son los únicos dos nodos a los que están unidos directamente. Lo mismo con el 2, está unido al 0, al 4 y el 3 directamente. Entonces la lista de adyacencia del 2 es esa. La lista de adyacencia del 3 pues solo es el 2, como pueden ver acá. La lista de adyacencia del 4 sí es más amplia porque está conectado a 4 nodos directamente: el 1, el 5, el 0 y el 2. Entonces se preguntarán por qué redundamos. Porque el grafo es no dirigido, por eso es que estamos redundando. Decir que el 0 es vecino con el 2 es lo mismo decir que el 2 es vecino con el 0, pero necesitamos esa redundancia, porque cuando si nosotros empezamos a recorrer, por ejemplo, desde el 3, pues nosotros nos vamos a encontrar con el 2, primeramente, es lo primero que nos vamos a encontrar. Entonces no podemos estar preguntando, bueno, ¿y será que el 0 es vecino del 2? Y vamos a buscar en la lista del 0 si está el 2. No, entonces tenemos que saber, de una sola vez, quiénes son los
los vecinos del 2, entonces necesitamos redundar. Esta es la lista de adyacencia y es la que normalmente vamos a estar usando en los problemas. En la gran mayoría de problemas vamos a usar este tipo de representación de grafos. Así que espero haber sido claro en ello, porque esta es la más eficiente al momento de recorrer el grafo. Ojo, cuando necesitamos consultar si un elemento está o no en el grafo, pues no es lo más eficiente que existe, porque tenemos que recorrer la lista para saber qué elemento, cuáles son los elementos que están unidos a ese nodo, cuáles son los nodos que están unidos a ese nodo. Entonces recorrer la lista cada vez que queremos saber si un nodo está unido o no es muy ineficiente. Bueno, para eso es mejor usar la matriz de adyacencia. Y bueno, alternativamente, cuando tenemos un grafo ponderado, podemos usar un vector de vectores de pairs de enteros, de una pareja de enteros. Como ven, en el caso lo usamos un vector de enteros. Aquí estamos usando un vector de parejas de enteros cuando las aristas son ponderadas. Entonces lo recomendable es que el primer elemento de la pareja sea el peso de la arista y el segundo elemento sea el índice del nodo. Eso es lo recomendable. Lo pueden hacer al revés, no hay ningún problema, pero lo recomendable es que el primer elemento sea el peso y el segundo el índice. Y quiero que tengan mucho cuidado con esto. Aquí entre cada símbolo de mayor hay espacio. Aquí en estos símbolos de menor no hay problema, pero en estos tres signos tiene que haber espacio. Igual acá hay espacio y hay espacio. Eso es importante si no quieren tener error de compilación. Bien, eso es lo que necesitamos saber sobre listas de adyacencia. Y ahora vamos a matriz de adyacencia. Ok, como pueden ver, una matriz de adyacencia va a ser más grande que una lista. Por eso es que conviene mucho más usar la lista. Bueno, y eso y porque recorrer a través de la lista es tiempo lineal. Y recorrer el grafo a través de la matriz de adyacencia es tiempo n cuadrado. ¿Por qué? Porque el tamaño de la matriz es n cuadrado. Entonces, lo que pasa con la matriz de adyacencia es más fácil de entender, pero es menos eficiente. Es que cada una de estas filas va a representar el vecindario de un nodo. Entonces, cada índice va a representar los nodos en sí. Entonces, esta va a ser la fila que le pertenece al 0, esta es la fila que le pertenece al 1 y así. Entonces, ¿el 0 está conectado con el 0? No, entonces ponemos un 0. ¿El 0 está conectado con el 1? No, entonces ponemos un 0. ¿El 0 está conectado con el 2? Sí, sí está conectado con el 2. Entonces ponemos un 1. ¿El 0 está conectado con el 3? No, no está conectado. Entonces ponemos un 0. Y luego el 0 está conectado con el 4 y el 5. Y de esa misma manera vamos llenando la matriz hacia abajo. Y bueno, como ya se podrán imaginar, para recorrer el grafo usando una matriz de adyacencia, vamos a tener que estar preguntando a cada momento: ¿este elemento es parte del vecindario del nodo en el que estoy? Y eso nos va a tomar tiempo lineal, es decir, si yo quiero empezar a recorrer la matriz desde 0, voy a estar preguntando, bueno, ¿el 0 es vecino de sí mismo? No. ¿Es vecino con el 1? No. ¿Es vecino con el 2? Sí. Entonces ahí ya puedo empezar a recorrer el grafo. Pero hasta ahí. Y en cambio, en una lista de adyacencia, yo ya sé quiénes son los vecinos porque solo esos son los que he guardado. No he guardado información extra. Eso sí, la ventaja de la matriz de adyacencia es que si yo quiero saber inmediatamente, en tiempo constante, si dos nodos son vecinos, me lo puede hacer en tiempo constante. Solo digo, el 0 es vecino con el 4, digamos, entonces busco 0, 1, 2, 3, 4 directamente. Los índices, porque ahí voy a tener la respuesta. Entonces sí es vecino. Ahora, digamos el 3 es vecino con el 1. A ver, 0, 1, 2, 3 en las filas. Y 0, 1, 2, 3, 4. No son vecinos. Dije 3 con el 4, ¿verdad? Bueno, igual, si dije 3 con el 1, entonces tampoco son vecinos. Pero el punto es que en tiempo constante nos pueden
podemos decir si los nodos son vecinos o no. Y bien, una propiedad interesante de esta matriz es que es simétrica con respecto a su diagonal. Como pueden ver aquí con estas flechas, todas estas diagonales forman palíndromos. Como pueden ver, aquí tenemos 0, aquí tenemos 0, 0, aquí tenemos 1, 0, 1, aquí tenemos 4 ceros, aquí tenemos 1, 0, 0, 0, 1. Siempre vamos a formar palíndromos. ¿Por qué? Porque la matriz es simétrica respecto a su diagonal principal. Ya ustedes sabrán, pero respecto a su diagonal principal, sí es simétrica. Y ahora vamos a ver cómo recorrer los grafos. Entonces, tenemos dos clases de recorrido: el recorrido por anchura y el recorrido por profundidad, o breadth first search y depth first search. Ok, entonces el breadth first search, recorrido por anchura, este recorrido lo que va a hacer es que va a meter el primer nodo que vamos a usar en nuestro recorrido, lo va a meter en una cola. En este caso vamos a usar la estructura de datos cola. Luego va a recorrer toda la lista de adyacencia de ese nodo y va a meter todos esos elementos en cola. Entonces saca ese elemento ya cuando ha terminado de ver toda su lista de adyacencia, lo saca y saca, es decir, lo elimina de la cola y consulta el elemento que quedó enfrente. En este caso, digamos, es el 5. Entonces, estos dos, el 5 y el 4, los va a ver en la primera iteración de ese recorrido. Va a ver el 5 y el 4 primeramente. ¿Por qué? Porque son los vecinos de 1, suponiendo que empezamos desde 1. Entonces, estos son los que van a estar a nivel 1 respecto al nodo 1. Entonces, elimina el nodo 1, nos olvidamos de él. Ahora, vamos a ver el nodo 5, que es el que quedó al frente de nuestra cola. Entonces, ¿cuáles son los vecinos de 5? Bueno, son el 0, el 4 y el 1. Pero tanto el 1 como el 4 ya están o estuvieron en algún momento en la cola. Decimos que ya los hemos visitado. Entonces, el único que vamos a meter a la cola es el 0. Es el único que podemos meter. Entonces, el 0 queda a nivel 2 respecto al 1. Entonces seguimos con el siguiente elemento que teníamos en cola, que era el 4, y sacamos el vecindario de 4. Bueno, tenemos de vecindario 2, 0, 5 y a 1. Pero estos tres ya están o estuvieron en algún momento en la cola, entonces no nos interesa. Recuerden que hemos eliminado el 5, nomás hemos visto su lista de adyacencia. Entonces el único que podemos meter es el 2. Entonces metemos el 2 a la cola y eliminamos el 4. Entonces ahora el primer elemento en cola es el 0 que ya habíamos metido antes. Entonces la lista de adyacencia del 0 es 5, 4, 2. Y bueno, los tres ya están o estuvieron en algún momento en la cola. Entonces ningún elemento nuevo podemos meter a nuestra cola. Por lo tanto simplemente eliminamos el 0. Entonces solo nos queda el 2 en cola. ¿Cuál es el vecindario del 2? 0, 4 y 3. Entonces el 0 y el 4 ya están o estuvieron en algún momento en cola. Entonces solo podemos meter el 3. Eliminamos el 2 y ahora el único elemento de la cola es el 3, cuyo vecindario solo es 2. Y como el 2 ya estuvo en cola en algún momento, entonces solo eliminamos el 3. Y así hemos acabado de recorrer todo el grafo. Tiempo total para ejecutar esto, lineal. Bueno, lineal con respecto al número de vértices y aristas. Es decir, la complejidad de esto es el número de vértices más el número de aristas. ¿Por qué? Pues porque vamos a recorrer todas las aristas, pero a la vez vamos a visitar cada nodo. Entonces hace falta sumar B más C. Esa es la complejidad del algoritmo. Hay formas de probarlo, formas matemáticas, pero no vamos a meter en detalle. Entonces, ¿cuál fue el recorrido que hicimos con este BFS? Pues fue 1, 5, 4, 0, 2, 3. ¿Por qué? Porque metimos primero el 5 y el 4, y esos son los que
obligatoriamente tenemos que visitar después los que están a nivel 1. Es decir, para poder visitar los nodos que están a nivel 2, para poder sacarlos de la cola, todos los nodos que están a nivel 2, primero tenemos que haber sacado los que están a nivel 1, que son el 5 y el 4. Y el 0 y el 2 están a nivel 2, son los que visitamos después. El 0 lo visitamos desde el 5 y el 4 lo visitamos desde el 2. Y luego el 3 fue el que visitamos de último, que está a nivel 3. Entonces, esta es una propiedad interesante del BFS. En este caso le he puesto aquí como que estuvieran ponderadas estas aristas, pero no es que están ponderadas, estoy marcando los niveles. Estos están a nivel 1, estos están a nivel 2 y estos están a nivel 3. Pueden verlo como una señal de Wi-Fi. Y bueno, esta es la lista que generamos. Y bueno, la propiedad interesante que les iba a decir del BFS es que en un grafo no dirigido y sin peso, como este, que no está ponderado, recuerden, esto no es el peso de la arista, sino solo es el nivel del siguiente nodo. Okay. Entonces, en un grafo no ponderado y no dirigido, el BFS siempre nos va a dar la menor distancia desde el nodo en el que empezamos a hacer el recorrido hasta todos los demás nodos. En este caso la menor distancia 5 es 1, la menor distancia 4 es 1, la menor distancia 0 y a 2 es 2, y la menor distancia 3 es 3, yéndonos por acá. Ok. Ese es el recorrido BFS. Este es un algoritmo iterativo. En ese sentido es más eficiente que el siguiente que vamos a ver, pero va a depender del problema cuál convenga más usar. Y también cuál es el que manejen mejor, aunque a veces conviene más usar uno que el otro, independientemente de cuál sepamos manejar mejor. Lo bueno es conocer ambos. Bien, entonces el recorrido DFS, el recorrido por profundidad, Depth First Search, este recorrido lo que va a hacer es que inmediatamente encuentro un vecino de un nodo, me voy hacia él. Y bueno, ya cuando termino de hacer este proceso, regreso, este algoritmo recursivo, regreso en la recursividad y voy a ver los demás vecinos. Ok, entonces, para que me entiendan mejor, pues con un ejemplo. Otra vez empezamos desde el nodo 1. El recorrido que vamos a generar es 1, 5, 0, 2, 3, 4. ¿Por qué? Bueno, porque ¿cuáles son los vecinos del 1? Un vecino 5, cállate, por ahí me voy. Así actúa el DFS. Entonces me voy al 5. Ahora, ¿cuáles son los vecinos del 5? Bueno, tiene de vecino al 0, cállate, por ahí me voy. Ok. Ahora, el 0, ¿quién tiene de vecino? Tiene de vecino al 2, por ahí me voy. El 2 tiene de vecino al 3, por ahí me voy. Ok, entonces ahorita el 1, el 5, el 0, el 2 y el 3 están visitados. Bien, entonces el 3 tiene de vecino al 2, pero el 2 ya está visitado. Entonces, ¿quién más es vecino del 3? Pues nadie más. Ok, entonces regreso. Ok, me había dicho que el 0 era vecino del 2, ¿verdad? ¿Quién más es vecino del 2? El 4. Ok, vámonos al 4. Bien, ¿quién es vecino del 4? Es el 0. Pero el 0 ya lo visité. Ok, entonces el 5. No, el 5 también ya lo visité. Entonces el 1. El 1 también ya lo visité. Entonces regreso. Igualmente, como acá al 2 ya se le agotaron los vecinos, entonces vamos a regresar al 0. Ok, entonces en el 0 va a pasar lo mismo. Me había dicho que el 2 era vecino del 0. Bueno, ¿quién más es vecino? El 4. Pero el 4 ya lo visité. Entonces, ¿quién más es vecino del 0? El 5. Pero el 5 también ya lo visité. Entonces ya no tengo vecinos y regreso en la recursividad. Ahora, lo mismo para 5. Me había dicho que el 0 era vecino del 5. Sí, pero ¿quién más es vecino? El 4. Pero el 4 ya lo visité. Entonces, ¿quién más? El 1. Pero el 1 también ya lo visité. Entonces, ya me quedé sin vecinos y tengo que regresar en la recursividad. Así es como funciona el DFS y por eso es que generamos esta lista. 1, 5, 0, 2, 3, 4. Nos fuimos acá hasta que llegamos al final de esa ramita. Es que pudimos completar este ciclo. Es que pudimos completar
podemos regresar en la recursividad, es decir, vamos a irnos por una rama del árbol hasta darle fin y luego regresamos. Entonces, claro, ambos tipos de recorrido tienen sus debilidades, pero hay que saber cuál es el mejor a usar. Con la experiencia vamos a saber cuál es mejor de los dos. Este es bastante potente, pero es recursivo, como ya les había dicho antes, entonces tiende a gastar más memoria y a veces más tiempo que el BFS. Entonces, bueno, dependerá de ustedes cuál quieran usar. Y bien, para entender, para ver si entendieron bien por lo menos el BFS, pues hay un problema que lo dejo en la descripción y al resolverlo pues ustedes se van a dar cuenta si entendieron bien o no, y claro, si se rinden pueden ver el tutorial. Bien, esto ha sido todo por el video de hoy. En el siguiente video vamos a resolver ese problema que les he mencionado que se llama Valid BFS, que está en Codeforces, y vamos a ver cómo se resuelve. Y hasta entonces pues nos vemos en el próximo video. Adiós.